antes de que comiencen con esta plática, con esta conferencia, yo quería platicarles un poco sobre Mextrópoli. No sé si alguno ha escuchado hablar sobre eso. Mextrópoli es un festival de arquitectura y ciudad. Tiene como antecedente unas conferencias de arquitectura que se vienen haciendo desde el año 2000-2001. Y desde entonces ha ido haciendo más y más grande. Actualmente cuenta con muchísimas actividades, entre las cuales destacan conferencias, exposiciones, muchísimas rutas, talleres y un montón de actividades de libre acceso a las que ustedes se pueden inscribir si entran a mextropoli.mx. Asimismo, quería contarles un poco sobre la posibilidad que tienen ustedes para asistir a las conferencias, que este año será un solo día. Son 15 conferencias en el Teatro Metropolitan. Y bueno, realmente pueden adquirir boletos desde 1,350 pesos hasta 2,650, pero si se unen a un grupo, ustedes podrían podrían adquirir de un 20 o 30% de descuento. Los grupos son a partir de 10 personas, los pueden formar ustedes mismos o ponerse en contacto con mi compañera Vania, que es quien lleva toda esta parte de los grupos, y ella los puede meter a un grupo de la facultad que ya se está haciendo aquí. Por si están interesados, creo que es un buen descuento. La verdad es que Mextrópoli es una oportunidad para convivir con otros arquitectos, con personas de otras disciplinas afines, urbanismo y mucho, en torno al diseño, la arquitectura y a la ciudad, para que puedan enriquecer muchísimo su formación. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de arrancar hoy un segmento ya más consolidado de las pláticas en clave de FA que se han venido dando estas semanas recientes, algunas de manera virtual, otras presencialmente, pero siempre, digamos que de forma esporádica, debido a las inconsistencias a que ha obligado la pandemia primero y luego los repuntes de COVID. Entonces, el día de hoy arrancamos de manera decidida un ciclo que esperamos ya no se interrumpa y que va a alternar conferencias individuales con conversatorios y mesas, digamos como esta, que quisimos empezar justamente con una reunión de conversación, de diálogo, más colectiva, para que no se entienda que son siempre charlas individuales. El objeto de estas pláticas, que se bautizaron así como pláticas en clave de FA, para subrayar vínculos entre la arquitectura y la música que nos parecen muy destacables si pensamos que a la FA generalizadamente la llamamos así y que el FA no deja de ser una nota musical. Entonces, con estas correlaciones entre lenguajes, la vocación de estas pláticas es justamente transdisciplinaria, interdisciplinaria, y se trata de poner en correlación dialogante disciplinas diversas y hacernos reflexiones en torno a la arquitectura y más allá de la arquitectura. Nos acompaña en este mediodía Horacio de Ora, que va a ser el comentarista de esta mesa con participantes de lujo. Tenemos a Jimena de Gortari, a Jan Castañeda, a Carlos Facio y a José Amos Urrutia, a quienes presentará el propio Horacio y a quienes doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gusto volver a estar en esta universidad, que fue la que nos dio la educación a muchos aquí. Vamos a empezar esta serie de pláticas sobre sonido y arquitectura con muchos invitados, de los cuales está Jimena de Gortari, es especialista en muchas cosas. Yo diría que tiene mucho enfoque en la historia del sonido y el urbanismo, su relación con la arquitectura. Jan Castañeda, que tiene un enfoque mucho más hacia
lo artístico, lo curatorial y cómo el cuerpo experimenta, cómo se experimenta el sonido y la música a través de sí. José Monzurrutia y Carlos Facio, que son arquitectos de la UNAM, que tienen una trayectoria importante en términos como de construcción y desarrollo de una arquitectura contemporánea con mucha propuesta y un pie firmemente en el aspecto del arte, la música y la arquitectura. Sin más, creo que podemos empezar con la serie de exposiciones individuales y luego generar un diálogo donde podamos cruzar opiniones sobre nuestros backgrounds y eventualmente tendrán la palabra para una serie de preguntas al final. Creo que está prendida. Bueno, pues antes que nada, la verdad es que comentaba que para mí es muy emocionante estar en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, porque yo empecé mi formación en esta facultad hace 1 millón de años, ¿no? Y no pude terminar la carrera aquí, pues me tocó la huelga, entonces por eso soy egresada de León. Le tengo un cariño muy, muy particular a la facultad y es la primera vez, espero que no sea la última, que me invitan justamente y que vengo no como estudiante, sino ya como, pues vamos a platicar de lo que hago. Y que aparte me invitan a hablar de algo que no siempre es fácil hablar y que a la gente no necesariamente le interesa y que la disciplina quizá ha olvidado, que tiene que ver con el sonido y el sonido de los espacios, que es lo que he estado estudiando e investigando hace tiempo. Entonces traigo algunas notas, pero antes quería decir como lo oportuno de llamar a estas sesiones las claves de Fa. O sea, finalmente creo que este signo es el que asocia las notas con las líneas y los espacios en el pentagrama. Y me encantaría que pensáramos, ¿no? Que pensáramos como disciplina que el sonido justamente es lo que nos relaciona con los espacios. Hemos supeditado siempre a la imagen y a cómo vemos los espacios a lo que es la buena o mala arquitectura. Pero la arquitectura, la ciudad, sus edificios, se viven a partir de los sentidos, no solamente con los ojos. Entonces, un ejercicio que siempre invito a hacer es cerrar los ojos a un lugar al que habitemos y que vayamos y pensemos cómo se escucha y ese sonido que nos transmite. Cada uno escucha de manera distinta, evidentemente cada uno tiene sus propios filtros con los que escucha, pero creo que es importante pensar en que esa sonoridad que le imprimimos a los espacios que construimos y diseñamos repercutirán en cómo los escuchan nosotros. Olvidamos siempre eso. Como arquitectos podemos controlar incluso cómo se van a escuchar esos espacios, pero se nos olvida porque siempre pensamos en esa foto perfecta en donde se enmarca un paisaje hermoso, ¿no? O en donde se enmarca alguna cuestión material que es fundamental para la obra, pero olvidamos cómo se escucha y podemos controlar cómo se escuchan los espacios, ¿no? O sea, finalmente la acústica existe. Probablemente no podemos controlar cómo se escucha el exterior, y el exterior es otro campo que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando los espacios públicos, hay que seguir trabajando en esta educación o reeducación de lo sonoro, pero es fundamental también pensar cómo nosotros, con nuestro edificio, repercutimos en esa sonoridad de toda la ciudad. Entonces, traigo algunas notas porque si no me puedo pasar de tiempo y pues no tengo 10 minutos exactamente, pero no soy la única, digamos, arquitecta que ha venido pensando en términos de los sonidos, ¿no? O sea, finalmente si pensamos en Jaime Lerner y pensamos en cómo decía él que había que hacer una acupuntura de la ciudad, dice que había que hacer una acupuntura pensando justamente en ese silencio, buscar a partir de los edificios algún silencio, ¿no? En donde de alguna manera nos sintiéramos envueltos y que ese silencio nos permitiera sentir otras cosas distintas. Finalmente vivimos en un pues continuo, ¿no? Continuo sonoro, en donde el ruido, en donde todo lo que sucede alrededor, todas las actividades impiden que escuchemos todo lo demás. Y creo que es fundamental pensar en cómo hay esa unión entre el edificio, lo material, el diseño que hacemos y aquello que acontece, digamos, en el campo sonoro. Pensemos aparte que el sonido está presente las 24 horas del día. Es decir, la actividad humana, pues lamentablemente no se detiene, ¿no? Finalmente siempre hay turnos y cosas que suceden durante la noche. Entonces, ese continuo y esa cotidianidad y esas 24 horas, pues también hay que pensarlas cuando diseñamos. ¿Qué pasa finalmente para poder pues, tener un cierto descanso sonoro en algún momento? ¿Qué pasa con esos sonidos que de alguna manera nos envuelven? ¿Cómo controlamos eso otra vez al interior de nuestros edificios? Pero lo que es importante también es pensar que nosotros tenemos los oídos abiertos las 24 horas del día también, ¿no? O sea, finalmente oímos que no escuchamos, porque escuchar significa prestar atención. Entonces oímos de manera permanente. Y lo que es muy importante también es que no solo oímos, y Hans seguro explicará mucho mejor, el sonido se vibra con todo el cuerpo.
Seguramente muchos de ustedes han ido al estadio a ver a los Pumas y han sentido cómo vibra la ropa cuando el estadio grita y clama por un gol, o en algún pues, festival de música y estás cerca de la bocina y sientes cómo te vibra. Eso es el sonido. El sonido es vibración y el sonido está presente todo el tiempo. El sonido no se extingue, el sonido incluso no discrimina, ¿no? O sea, el sonido finalmente pasa por donde tiene que pasar, se absorbe en algunas superficies, en otras se intensifica, en otras se junta con otras fuentes. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar en esta disciplina en términos también de lo sonoro. No necesariamente pensar que todo es música, pero cómo hacemos una ciudad más armónica, cómo pensamos de alguna manera que la ciudad puede ser una mejor ciudad, podemos ser unos mejores ciudadanos si escuchamos y entendemos cómo la arquitectura de alguna manera funciona en ese sentido. Por otro lado, quería decir que, pues, como ya decía, ¿no? Finalmente el sonido de la ciudad siempre está asociado con el ruido. O sea, pensamos en pensar en la ciudad y pensamos esto es ruido, ¿no? No escuchamos nunca más de una combinación de fuentes sonoras. Y creo que es importante pensar en cuál es el papel de la arquitectura en ese ruido y en ese continuo sonoro que nos envuelve todo el tiempo, ¿no? Schaffer decía, Ray Schaffer, que era uno de los, digamos, o sea, ecología acústica, la gente que más se dedicó al tema del sonido, que falleció hace poco, hay que empezar prestando atención a los sonidos. El mundo está lleno de sonidos, puede escucharse de todas partes. Y Galeano escribía: estamos habituados a considerar la arquitectura exclusivamente en objetos físicos, quietos e inmutables. Los propios arquitectos gustan de fotografiar sus edificios apenas acabados, silenciosos y vacíos. Se diría que la arquitectura no se ocupa sino de formas materiales, frías e intangibles, situadas más allá del tiempo. Una parte de responsabilidad de esta visión de la arquitectura, en esta imagen que de ella conservamos, y del propio lenguaje y sus polisemias, nos traiciona. Esto es precisamente la dictadura del ojo, que sobre los restantes órganos perceptivos. Pallasmaa dice que la vista es el sentido del observador solitario, mientras que el oído crea una sensación de contacto y solidaridad. El ojo es solo, el oído genera comunidad. Generar escuchas genera comunidad, y creo que es fundamental como arquitectos y como sociedad empezar a generar comunidad. Sin embargo, quienes nos hemos dedicado a escuchar la arquitectura, ¿no? Y somos unas enterrados, porque eso es cierto, por eso digo que es increíble que sean invitados, que encontrar gente afín en este sentido, medimos el pulso a partir de cómo resuenan los lugares y la entendemos a través del sentido olvidado, el oído. Consideramos necesario volver a esta base esencial para pensar en una activación sensorial que encuentre nuevas formas de habitar y que eso nos reencuentre como ciudadanos. El sonido de los espacios arquitectónicos interpretados en la forma en cómo hemos hecho comunidad y en cómo restablecer esos lazos, estrechar relaciones y propiciar encuentros. Tomamos y reformulamos las preguntas: ¿cómo vivir de manera armoniosa si no escuchamos lo esencial? Si no pensamos que los espacios predisponen escuchas y por lo tanto sentimientos, o son proclives de acentuar injusticias. ¿Cómo reconciliamos a la ciudad con los edificios que la componen? Somos capaces de controlar cómo se escuchará ese espacio en su interior, pero también podemos, al escuchar lo que sucede en el exterior, elegir aquellos sonidos en marcar, a remarcar. Es claro que no tenemos ese control, porque la ciudad suena y resuena de forma casi permanente, pero sí podemos reaprender a establecer un nuevo tipo de relación con ella, al hacernos conscientes, además, que nuestro edificio cambiará, como ya decía, la sonoridad de ese lugar. Pensemos incluso en la posibilidad que da el oído. El oído funciona de manera unidireccional, a contrario de la vista, que tiene un ángulo. Entonces escuchamos alrededor, digamos, de cualquier parte. No tenemos que estar viendo eso que estamos escuchando. Además de todo, la escala se vuelve ilimitada. Tiene una escala mucho más amplia, ¿no? Finalmente podemos escuchar algo que no estamos viendo, y eso enriquece muchísimo. Otra cosa que tiene esencial y que, digamos, no es que yo priorice uno sobre otro, pero quiero convencerles de por qué hay que incorporar justamente esta parte de la escucha, es que en la memoria se genera una imagen dinámica y no una imagen estática como es una fotografía. Hagan memoria ustedes de algo que les haya pasado, de algún edificio, y seguramente podrán recordar cómo huele, porque siempre nos acordamos de los olores, es mucho más rápido, o incluso cómo se escuchaba. Como decía, no tenemos la decisión de no oír algo,
¿no? Porque no tenemos párpados auditivos. Y entonces ahí también tenemos algo por no trabajar. Pero incluso en términos del control, se vuelve involuntario, ¿no? O sea, podemos, cuando a mí se quejan conmigo, les contaba que hago mucho de activismo contra el ruido, mucho de cuando la gente se queja del ruido, le dices, es que claro, ya que lo escuchaste, no puedes dejar de escucharlo hasta que no existe más, ¿no? O sea, se te queda ladrando. Pero otra cuestión interesante tiene que ver con la temporalidad. O sea, finalmente dos aspectos importantes de la cuestión del sonido es el tiempo y la forma. Y creo que en la forma, ya un poco recalcaba lo que es importante en términos de la arquitectura y el diseño, pero el tiempo también, cuánto tiempo queremos que escuchemos un sonido, cómo queremos que lo escuchemos. Y eso es fundamental justamente para cualificar y calificar un espacio. Se concibe la ciudad como un espacio en constante cambio, con sus elementos tangibles e intangibles. Ahora ni me puse en tiempo. Pocos de estos elementos, si no es que ningún otro, es tan cambiante como la sonoridad. Hay que añadir, como ya decía, el sonido es una presencia permanente. ¿Cómo conseguir este objetivo si no sabemos escuchar? ¿Cómo pretender escuchar más allá del continuo sonoro de la ciudad, a la cual se preconcibe como ruidosa? La ciudad y sus edificios son, entre muchas cosas, un conjunto de sonidos que provienen de las actividades de plazas, calles, mercados, etcétera, su actividad. Todos ellos con ese componente que depende de los horarios, un poco lo que decía la temporalidad, pero en la que siempre aparecen sonidos más allá de las intensidades que registramos con un sonómetro, por ejemplo. Considero que los espacios están definidos por los sonidos, entre muchos otros aspectos, y por el tipo de sonido y el entendimiento que tenemos de ellos. Nos dotan de un sentido del lugar, nos proporcionan información sobre un sitio y nos propician o nos proporcionan una correspondencia con el espacio en el que aparecen. Es fundamental esa idea, o sea, la referencia, la identidad que tenemos con los espacios muchas veces se da a través de la sonoridad. Los sonidos sin duda marcan el tipo de uso del espacio y el sonido así aparece como elemento de interacción, como herramienta de trabajo, como elemento unificador. Los sonidos son las expresiones acústicas de la vida a medida que ésta se despliega. Son manifestaciones sonoras de la dinámica de la vida urbana. Abordar este análisis puede ofrecer una alternativa extremadamente útil a las metodologías orientadas a la visión que han caracterizado los estudios arquitectónicos y urbanos. Nos puede ayudar a transgredir los análisis contemplativos o estáticos que han predominado los enfoques visuales de los paisajes urbanos. La investigación actual sobre el sonido y la experiencia sensorial destaca la importancia de integrar metodologías. Yo por último aquí nada más quisiera partir y compartir con ustedes algunas de las herramientas que yo he ido, pues, si quieren, desarrollando, copiando de otros, haciendo collage, en fin, ¿no? Y estas herramientas son propuestas para dar paso a eso que me parece fundamental, que tiene que ver con la escucha de los espacios y cuáles son esas acciones. Todas estas palabras y todas estas acciones y estrategias las pienso como un ciclo, ¿no? Y ese ciclo a veces es más grande, a veces el círculo a veces se continúa, ¿no? O sea, no tiene un fin necesariamente. Tiene múltiples conexiones y múltiples vinculaciones con otras disciplinas y con otras personas. Las categorías que empleo para clasificar aquello que escucho y aquello que registro todas las mañanas, porque quiero decirles que tengo la disciplina de que todas las mañanas grabo en el mismo lugar los sonidos por lo menos 20 segundos y todos los días suena distinto, porque no solamente es la parte del edificio, ¿no? Siempre estoy enfocando en el mismo lugar, pero tiene que ver también si está nublado, si está despejado, si está lloviendo, en fin, ¿no? O sea, finalmente hay una impronta del medio ambiente que es importante. Entonces estas categorías tienen que ver con el silencio. Ese que es bien interesante explorar y que otros arquitectos han escrito sobre él, ¿no? O sea, finalmente es autor escritos, Palassmann también, pero que es ese al que a veces le tememos, ¿no? Pero que reflejamos en las imágenes que ya decía, ¿no? Puede ser sin duda ausencia y soledad, pero también el espacio sonoro ideal para concentrarnos, para relajarnos, para tranquilizarnos. El sonido puede ser muchos y diversos, estoy concluyendo, te lo prometo ahora sí, porque además cada uno recoge y retoma aquellos que le son importantes. Y el ruido, bueno, ¿qué les digo? O sea, finalmente creo que ahí está toda esa clasificación de aquello que es inclasificable y que no queremos escuchar. Las herramientas son las que uso, un mapeo de sonidos, y entonces registrar el sonido y localizarlo, y además de pensar justamente qué te proporciona la información. El otro es el diario sonoro, que tiene como idea central limpieza de oídos, escucha atenta de lo que sucede a tu alrededor, y de esa manera incluso tienes herramientas después para diseñar, ¿no? Y por último, esto que llamamos, Juanjo y yo, la deriva narrativa, ¿no? Que finalmente es algo que
de alguna manera va registrando todo aquello que sucede en tu pasar o tu día a día, en donde incluyes dibujos, textos, frases y sonidos también. Y estas acciones te dan para pensar, comunicar, escuchar, que resulta fundamental, ¿no? Porque aparte hay que entender que no hay una sola modalidad de escucha. La idea es simplemente prestar atención y activar los oídos y ponerlos a trabajar. Este tipo de espacios como el de hoy me dan esperanza, me dan fe en que justamente esta disciplina empieza a abordar el tema del campo sonoro. Es la oportunidad para reconstruir muchos aspectos de la vida social y hacerlo de forma mucho menos ruidosa. Creo que de verdad tenemos que pensar las posibilidades que da la sonoridad. Prestar atención a lo sonoro, poner atención y por lo tanto escuchar, además de reaprender a escuchar y escucharnos, porque creo que otra sonoridad en los espacios es posible. A mí me gustaría resaltar algunos detalles de lo que mencionó Jimena, porque, digo, esto fue un brevario muy pequeño de lo que ha investigado. Tuve la oportunidad de leer unas secciones de su libro y justamente tiene capítulos en donde habla sobre la voz de la ciudad, donde cómo la ciudad tiene una identidad y, digo, al final es repasar un poco lo que ya dijiste, ¿no? Cada lugar tiene una raíz fuerte que se refleja en la identidad sonora, en la identidad de la arquitectura, ¿cómo se llama?, tradicional de ese lugar. No sé, en México, digo, solo por poner un ejemplo de cómo es nuestro país, o sea, tenemos ruidos constantes que yo creo que forman parte también como del soundscape, como el fierro viejo, los camotes que últimamente están desapareciendo, o sea, pero cualquier persona que tenga más de 30 años los identificará fácilmente. No sé, simplemente me parece muy bello abrir la posibilidad de que justo no centremos nuestra atención en la arquitectura del ojo, porque justamente nuestro cuerpo completo como instrumento, como probablemente lo desarrollará ya más adelante, nos ayuda a percibir lo visual, ¿cómo se llama? Lo que tú decías, la humedad de los ambientes también se percibe en lo acústico y en lo visual. O sea, es un conglomerado de muchos elementos que generan una complejidad de vivencia y de habitar. No sé, ¿alguien más te gustaría agregar algo sobre la ratificación? Sí, es que hay mucha... Sí, ¿te gustaría participar? Pues nada, yo también estoy muy emocionada de poder hablar de algo que he estado pensando como por 5 años en mi cabeza yo sola. Y lo que traje es una pequeña presentación de guía visual. Yo sé que es contradictorio cuando estamos hablando de sonido, pero les quiero dejar los apuntes para que después tengan para aplicarlos ya de manera perceptual con el cuerpo, que ahorita les voy a explicar cómo. Entonces, a esta charla la titulé Apuntes para dejar de sentir con los ojos, y es una invitación y un poco compartir una metodología que puede ser aplicada en diferentes experiencias con arte. La siguiente. Entonces, para empezar, quise poner estas dos frases. Si crees que no entiendes, no es porque te faltan referencias culturales, sino porque tienes demasiadas. Entonces, también como para bajarle un poco el tono sobre todo en temas de arte y arte sonoro, suele ser bastante intimidante, ¿no? De yo no lo entiendo, si no es música no lo puedo bailar, entonces no sé. Entonces, como que es quitarle todas las capas ya de información que tenemos para llevarlo a lo más básico, ¿no? Y David Le Breton lo dice mejor que nadie: siento, luego existo, ¿no? Que es una modificación al pienso, luego existo, que es regresar, dejarnos ir a la cabeza y regresar a lo que se siente por el cuerpo. Siguiente, entonces, la siguiente, por favor. Gracias. Les voy a enseñar un poco, bueno, les voy a platicar, no les voy a contar mi vida, nomás les voy a contar cómo fue que llegué a esta investigación, que fue a partir de una experiencia que fue percibida por el cuerpo, ¿no? Yo no soy arquitecta, entonces mi obsesión por el espacio vino más de entrar al espacio y ser consciente del espacio. Por eso mi investigación se llama Percepción Espacial a través del sonido y el arte, porque es esta conexión, es el entrar a un lugar y de repente salir como del ritmo natural de la ciudad o de la vida para llegar y estar en el espacio, ¿no? Entonces esto fue en el Laboratorio de Arte Alameda, que es esta iglesia convertida en espacio de arte, que está justo en la Alameda. Y pues imagínense entrar a la nave central. Ese día había un festival de arte sonoro que se llamaba Oral, que en paz descanse, y
Y fue muy raro, fue para mí la primera vez que me enfrentaba a una experiencia de arte en la que las reglas se habían modificado, ¿no? No hay uno llega a los espacios de arte con una predisposición de cómo tienes que comportarte, ¿no? De entras, pagas tu boleto, ya hay como casi una coreografía que todos sabemos y todos hacemos. Al entrar todo está perfectamente, y más ahorita con las reglas de Susana a distancia, pues todo está perfectamente modificado y armado para el recorrido que sea preciso, ¿no? Aquí llegué a la nave central completamente vacía, más que con unas piezas para hacer sonido posicionadas en el centro. Sabía que iba a haber un performance, pero no sabía qué tenía que pasar. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, lo que pasa es, ahí recuperaré el dibujo, pero fuimos llegando, los espectadores, todavía no había ni un anuncio de un performer, no había nada más que la información del espacio, ¿no? Entonces, tú ves una cosa en el centro del espacio, naturalmente lo que hacemos fue posicionarnos alrededor, ¿no? Pero todos compartiendo esta sensación como de extrañeza, de no saber, o sea, nos cambian las reglas, entonces ahí llega la incomodidad, por lo tanto llega la conciencia, ¿no? Dices, no sé dónde estoy, me tengo que parar, estoy viendo este espacio y qué es lo que va a pasar. Entonces, toda esta incomodidad te lleva también un poco al descubrimiento, y eso fue algo que yo sentí, no me gustó, pero que me ayudó como a transformar esta predisposición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de experiencias? Uno, a veces, es pervertir las jerarquías espaciales, ¿no? Para empezar, el performer no estaba en el músico no estaba en un pedestal, ¿no? Que es como normalmente acostumbramos a poner la atención a lo que tenemos que escuchar, ¿no? Es dirigir la vista hacia algo, ¿no? Entonces ahí tú te puedes parar viendo de frente a la pared, pero lo que importa es el sonido. Entonces ahí ya también cambia la manera en la que experimentas, ¿no? Siguiente, por favor. Por otra parte, rompe las predisposiciones espaciales, ¿no? Ya no hay estos códigos socialmente acordados de cómo se experimenta un espacio, de cómo se experimenta un concierto, un performance, sino que ya todo es nuevo y se empieza a generar a partir de la experiencia, que es bastante refrescante también para una institución de arte. Activa la percepción del espacio, como decía, al sentirte incómodo empiezas a notar dónde estás parado, ¿no? Empiezas a notar tu posición en el espacio, cosa que normalmente no hacemos. Entonces también es algo que invita al cuerpo a ser parte de la experiencia. Siguiente, genera encuentros no reglamentados, una experiencia de arte colectiva, ¿no? Al estar todos y compartir la incomodidad también generas cierto tipo de, no sé si llamarlo hermandad, pero por lo menos hay una empatía del otro de, pues él está igual de perdido que yo, ella también, podemos estar compartiendo esta inestabilidad y ser parte de esta experiencia, ¿no? Y por último, genera espacios de escucha que nos permite regresar a nosotros mismos. En esa experiencia, al escuchar el sonido, además las iglesias son espacios construidos para generar cierta acústica, ¿no? Para permitir cierta acústica, es impresionante el estar en este espacio, tener sonido que esté como resonando y sentir como después de toda esta incomodidad, sentirte otra vez situado en ese momento presente, ¿no? Que es el sonido. Por favor. Entonces, con eso, al no privilegiar los ojos, el sonido en realidad también es una experiencia sensorial sentida. Y esta que me encanta es ¿dónde estamos cuando escuchamos? Cuando escuchamos estamos fuera del mundo y dentro de la música. Escuchar es vivir en el sonido, ¿no? Entonces también es otra forma de habitar el presente. Y bueno, a colación de esto, me gustaría definir el sonido, que es, ¿no? Pensar a partir del sonido. Siguiente, por favor. Y bueno, el sonido es invasivo, el sonido es envolvente, es aislante, es incluyente, organiza y desorganiza, es aquí y es allá. El sonido es territorio, el sonido es exilio, es claridad y confusión, es alarma y calma. El sonido es cotidiano y extranjero, incluye, excluye, integra y desintegra, es significado, es intuición, es adentro y afuera, arriba y abajo, es colectivo y individual. El sonido es democrático, no le pertenece a nadie, es abierto y flexible, es relacional, puede ser un juego de poder o un acto de liberación, es orden y desorden, es creador de sentido y provocador de locura. El sonido es este espacio que compartimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi intención con esta forma de ensayar el sonido, la idea del sonido es, todos podemos conectar en alguna experiencia con alguna de estas como definiciones, ¿no? Sentirnos invadidos por el sonido, sentirnos aislados por el sonido, todos hemos tenido como esa experiencia y es algo que podemos compartir como experiencia humana y sensorial.
Y para complementar les dejo un mapa de ideas para dejar de sentir con los ojos. Estos son como algunos de los conceptos y pensamientos y teorías que como que ayudan a sacarnos un poco de la percepción normal o convencional de las experiencias sonoras. Por un lado está Paulina Oliveros, que es una pieza clave del arte sonoro. Ella dice: tengo fe en la audición me lleva a la fe, una fe que puedo creer mis oídos tanto como creo mis ojos, ¿no? Entonces cambiar también esta predisposición a que todo lo gobierne la vista. Marc Boyer, que habla del cuerpo humano como una porción de espacio, que también Henri Lefebvre, que está en arquitectura con Villatotopa, pero es también pensar no solamente en el cuerpo, en el espacio como dos entidades separadas, sino el cuerpo como un espacio que genera espacio dentro del espacio. Pero sí, o sea, un cuerpo genera espacio y por lo tanto el cuerpo también es espacio, ¿no? También me gusta mencionar a Ana Lidia Domínguez, que también Jimena no me perdonaría si me fuera sin eso, que ella es investigadora mexicana y ella tiene una gran investigación sobre los estudios sensoriales, que es cambiar el giro de la mente hacia lo corporal, que también como que alimenta mucho esta forma de pensar. Y bueno, después de esa experiencia que les conté del arte de Alameda, finalmente llegué como al punto de ver que alguien más ya lo había pensado obviamente antes, y que el acuerpamiento de la percepción es una metodología, ¿no? Pensar a partir del cuerpo, Merleau-Ponty ya lo había dicho, entonces también es como una nueva forma, y complementado con Aldous Huxley, ¿no? Es reaprender, ¿no? Es reeducar la percepción, que también es una invitación a experimentar el arte de manera diferente. Y bueno, para darle un poco de aterrizaje o de anclaje a esto, les traje algunos ejemplos como para pensar en esto. Por una parte está Tarek Atoy, que es un artista que su obra he estado investigando un poquillo, que ha alimentado mucho de los pensamientos a partir de esto, ¿no? Entonces con él aprendí que el sonido se experimenta con el cuerpo entero. Por una parte, la imagen de arriba de Reverse Collection es una instalación sonora que se hace a partir de una investigación de archivos de instrumentos que ya no existen. Entonces él iba a la colección, veía como el registro que tenía sonoro de los instrumentos, iba con fabricantes de instrumentos y les pedía que lo recrearan a partir del sonido, y eso se exhibe, ¿ya? Entonces es una forma diferente de activar el archivo, ¿no? De ver una guitarra expuesta en una vitrina, a verla y escucharla, ¿no? Y ser parte de eso, y también como la forma en la que despliega eso en el espacio, ¿no? O sea, espacialmente genera una forma de convivencia diferente y una forma de percepción diferente. Y ya me voy a seguir rápido porque se me acaba el tiempo. El siguiente es Gloria Anderson, que es una manera, el cuerpo humano transformado en dispositivo de escucha. O sea, esto requiere del espectador de formar parte, de sentarse, de poner los codos en la mesa para que los huesos sean un conductor de sonido, ¿no? Entonces también es la idea de que el sonido no solo entra por los oídos. La siguiente, por favor. Alvin Lucier, que es maravilloso, él tiene esta pieza que se llama I'm Sitting in a Room, que es una manera de pensar el espacio como componente de la producción sonora, ¿no? El sonido deja de ser una experiencia auditiva y se vuelve algo físico, material y contenido en una experiencia espacial. Siguiente, a ver, Janet Cardiff, que lo que me interesa de esta instalación es la manera de espacializar sonido, ¿no? Es usar un espacio que antes era una iglesia, y también nos hace pensar, como regresando también a la vocación del espacio, ¿no? Cómo la vocación del espacio determina la manera en la que nos predisponemos hacia él, cómo modifica esta vocación espacial nuestra forma de ser espacio y de estar en el espacio, qué predisposiciones espaciales estamos rompiendo o siguiendo sin darnos cuenta. La siguiente, Bernard Leitner, que es esta manera de relacionar el sonido, el cuerpo y el espacio. Y lo que más me interesa de él es que reta los límites estáticos del marco arquitectónico, ¿no? Nos hace pensar en la arquitectura, como decía Jimena, ¿no? Que no es este render hermoso donde todo está perfectamente ordenado y estático, sino que es un espacio donde sucede movimiento, ¿no? Donde se está activando y está transformándose a través de la intervención de todos. Y además invita a la idea de una escucha corpórea, ¿no? Que depende de la posición de donde estés parado, estás acostado, estás sentado, así se modifica y así interviene en el tipo de experiencia y el tipo de percepción que vas a tener. Y ya finalmente les quería dejar algunas lecturas ampliamente recomendadas para expandir en el tema del sonido. La mayoría de los libros los encuentran en librerías de la Ciudad de México.
México. Algunos están en PDF, que los tengo y si les interesa se los puedo compartir. Y ya, muchas gracias. Para mí, bueno, no sé, ustedes, para mí me resulta súper interesante ver cómo la definición del sonido se va transformando según los contextos, ¿no? Entonces, con Jimena vimos cómo el sonido es una cosa que se vive en el día a día, que se experimenta y que afecta nuestra forma de habitar. Pero ya vemos cómo puede formar una especie de conciencia de nuestro cuerpo y cómo el cuerpo se utiliza como dispositivo de escucha. O sea, cómo la definición del sonido mismo puede generar reflexiones que te guíen hacia diferentes productos intelectuales, digamos. Uno puede ser adecuamiento y tratamiento acústico, otro puede ser un dispositivo artístico que genera vivencia y genera habitabilidad, y quizá el sonido, digo, en tu libro citas a Jean-Philippe Rameau, en donde él en el siglo XVIII decía que el sonido tiende a ser, más bien es susceptible a ser música. Entonces, no sé, esto me hace pensar como que probablemente el sonido que se genera a través de un espacio pueda ser también susceptible a ser música, el espacio mismo. No sé, creo que podemos ahondar en esta reflexión después. Bueno, nosotros vamos a arrancar con un video que hicimos justo, que creo que conjuga mucho de lo que se ha dicho y que, pues bueno, platicaremos ya sobre él ahorita que lo vean y comenzaremos con las palabras después del video. No sé si ya está listo, Gaby. Bueno, algo que se nos presentaba ya, que tiene un contexto fuerte en el aspecto curatorial, ¿sí? En el aspecto curatorial y de arte, como ya lo vimos en la presentación. Y todo, bueno, Carlos Vázquez y Gustavo Urrutia pues son arquitectos que tienen, yo creo que una tendencia bastante clara en el aspecto del sonido, la arquitectura, slash arte y la construcción, ¿no? Como un aspecto práctico y un pie, lo práctico y un pie, lo teórico y artístico. Quizás solo mencionar que de hecho partió la idea como de hacer una pieza también simplemente sonora, sin necesidad del apoyo de las imágenes. Sin embargo, en este caso nos parecía también relevante vincularlo a lo que ahora verán que tiene que ver con los procesos constructivos.
emocionados y contentos, Carlos y yo, de estar aquí este día hablando de este tema. Por un lado es el lanzamiento público de esta obra que acabamos de hacer, este video, que le llamamos Construcción Sonora, donde exploramos, bueno, dos de nuestras pasiones y sus vínculos, que son la música y la arquitectura, el sonido, la construcción, y colaboramos, bueno, en la parte de la música con Diego Espinosa, en el video, un gran percusionista, que justo ha experimentado mucho con distintos tipos de percusiones, y a partir de una documentación que teníamos de sonidos de obra, hicimos esta pieza musical, ¿no? Como hablando un poco de la cualidad áptica de los materiales y de los sonidos que producen las piedras, las maderas, los metales, no sé, hay materiales muy aéreos, etc. Pero bueno, por un lado, celebrar el formato de las charlas en clave de Fa. Nuestro nombre, To, de hecho, es como una abstracción de pensamos, una de sus definiciones es que podía ser como una nota musical, obviamente una nota musical que no existe, pero que suena como una nota musical, To, y que al final lo vemos como una nota, un eslabón, un puente hacia otras cosas, ¿no? Consideramos que la arquitectura es un vehículo, como una nota o como una frase para llegar a otro lugar. Tengo 4 minutos o 3, solo voy a hablar de 2 reflexiones muy breves y dejar espacio para el diálogo. La primera reflexión tiene que ver con el video que le llamamos Construcción Sonora, y por un lado habla sobre esta correlación que hay entre el sonido y la construcción, por un lado, que desde luego que una obra puede llegar a ser hasta un martirio, ¿no? Todo el tema de cómo hacer nuestro oficio implica un concierto sonoro que no es necesariamente armónico, de hecho es todo lo contrario, pero cómo existe esa relación en que para hacer arquitectura necesitamos usar sonidos, o sea, la construcción implica toda una cuestión auditiva sobre la que tenemos que hacer mucha conciencia, ¿no? De alguna manera el sonido es parte de esa producción arquitectónica y implica pues mucho movimiento, ¿no? O sea, regresamos con este tema de nosotros construimos, nos gusta construir lo que diseñamos porque nos acerca mucho a la labor de los orfebres, de los carpinteros, de los herreros, de los maestros de cobre, y vemos cómo en su hacer productos implica mucho movimiento, mucho ruido, mucho sonido rítmico, y cómo eso es una componente de nuestro oficio que vale la pena reflexionar y practicar, observar y documentar. Por otro lado, más allá de lo que ya dije, que el hecho de que, bueno, Carlos y yo nos conocimos por la pasión por la música antes que por la arquitectura, y tenemos muchos videos no solo de los sonidos de la construcción, sino también de los maestros y cómo se comunican y incluso cómo cotorrean y toda esa parte. Siempre hemos querido meterla como temas musicales porque sí hay como hay un tema sonoro muy constante de cómo están sucediendo los sonidos en la construcción, y es apelar nuevamente a esa cualidad áptica, táctil, sonora de la arquitectura, ¿no? Que justo viniendo de la pandemia nos invitaron a hacer este video. Bueno, más bien, normalmente la Architectural League de Nueva York te invitaba a una galería a exponer. Como ahorita por pandemia no se podía, pues decidimos hacer una instalación auditiva digital, justo apelando a no más imagen, como proyectemos, hablemos de sonido en la arquitectura, ¿no? Entonces creo que está increíble que ahorita lo pongamos como sobre la mesa en este foro. Y finalmente, nomás una última reflexión sobre ya no hablar de sonido y construcción, sino de música y arquitectura, ¿no? Un poco esas artes que construyen los sonidos y las construcciones. Entonces, digamos que a través de nuestro trabajo hemos buscado establecer un puente entre esta manera de pensar musical en la arquitectura. Los invitaría ya nomás para cerrar y darle lugar a Carlos, no extenderme, a que platiquemos y conozcan 3 de nuestros proyectos donde hemos incursionado, que aquí justo mostramos el detrás de las cámaras. Uno es el pabellón El Eco, que es un pabellón lúdico, sonoro, donde nos interesaba que la gente pudiera activar a la arquitectura como un instrumento y que pensemos como estos espacios experimentales y públicos como
espacios para moldear nuestra frontera de comportamiento, incluso de los niños, de los adultos, cómo se vuelve una arquitectura practicable, activa, por un lado, ¿no? Luego acabamos de terminar una escuelita de música que se llama Kitara, que es una gran capilla abierta con una concha acústica que es una grada como shakespeariana de madera que absorbe el sonido, pero con una bóveda de piedra que rebota el sonido, con una vista maravillosa al volcán de Ecatepec en Iztapalapa. Pero bueno, al final proyectamos esa capilla, que también sale en estas imágenes, como un homenaje por un lado a materiales reciclables, al escombro como material de construcción, con un tema musical, y finalmente invitarlos a ver la Casa de Música en Acajuca, que la vemos como una gran marimba, dado que está construida con madera de coco, que es la misma madera que usan para hacer las marimbas en esa zona del país. En fin, creo que los puentes entre las disciplinas, la danza, la arquitectura, la música son infinitos, todas nos hacen sentir, todas nos hacen pues imprimen un estado psicológico en nosotros, y creo que entre más puentes establezcamos entre las disciplinas, pues no sé, nuevos descubrimientos haremos. Sería todo, gracias. Hola. Bueno, pues primero qué felicidad y qué honor estar en este foro. Estamos, como dice Chipe, muy emocionados, contentos. Además de compartirlo con Jimena, con Jan, con Horacio, claramente también personajes obsesionados con las maravillas del universo de la sonoridad, y seguramente en el público también existe en muchos de ustedes esa curiosidad. Pues la verdad que qué maravilla estar hablando de eso aquí. Justo yo quería empezar platicando también de los primeros momentos en los que pisé esta facultad, ya también hace mucho, y que justamente pues, tenía como esta duda, que pues, es una duda que claramente sigo sin poder resolver, si estudiaba arquitectura o me dedicaba a otra cosa, y una de esas otras cosas siempre fue la música, siempre ha estado como muy presente en mi vida, y creo que en la vida de todos nosotros. Y en ese entonces solía ser pues un personaje de 18 años que además ya ahí tenía a full mi neurosis con todo lo auditivo. O sea, en las mañanas incluso me iba con tapones en los oídos, porque en el trayecto me acuerdo que en esta cosa muy, ¿cómo llamarlo?, muy cruda de que te hagan poner atención a las 7 de la mañana y que vivas lejísimos, pues me despertaba a las 5:30, y como a muchos de ustedes también les pasará, a esa hora uno no soporta como la cantidad de información que entra por todos lados, y ya en el epítome de mi neurosis me ponía mis audífonos, no, mis tapones de los oídos, y me iba así en el pecero hasta llegar aquí, y aquí ya me los quitaba, y ya después me di cuenta que en efecto era un neurótico, que tenía que, justamente al contrario, y creo que es la palabra clave de muchas de las cosas que hemos dicho acá, pues abrir completamente la atención, ¿no? Como estar como con esta sensibilidad, humildad de decir, pues, ¿qué está sucediendo realmente aquí? Porque claramente el mundo de la arquitectura y los espacios no tiene que ver, como decían hace rato, con lo visual. Ese es siempre pues, el imperio de la vista como nuestro sentido más espectacular, el imán, la inercia, ¿no? Pero realmente pues creo que todos los espacios se componen de todos los otros sentidos. Y bueno, quería también, supongo que ya me quedan como 2 minutos, hablar de un par de momentos que creo que pueden detonar la plática. Uno que fue que todavía hasta lo recuerdo, que me pongo la piel chinita, es este momento en el Carnaval de Río, donde pues además en un carnaval, imaginarán cómo está todo el ambiente, parece una fiesta, la locura absoluta, y justo caminando por las calles de Río, un momento de absoluto silencio, y en eso 100 tambores en medio de la ciudad. Y esa experiencia no hubiera sido la misma sin estar en medio de edificios históricos, sin haber hecho un silencio
bastante enigmático, como por muchos segundos, con toda la gente de fiesta, pero todos en absoluto silencio, y que creo que tiene que ver, y siempre he pensado que ese es el vínculo más íntimo entre la arquitectura, la danza, la escritura, la poesía, la música, pues con el tema de lo divino, ¿no? Independientemente de las creencias que tengamos, ya seamos agnósticos, budistas, católicos, lo que sea, creo que el tema de acercarse a un tema, digamos, espiritual está presente en todos nosotros desde, ahora sí que nuestra conformación, y bueno, además desde tiempos inmemoriales, desde los mitos de Orfeo, en fin, creo que es como algo que está presente tanto en las artes como en nuestra condición misma de seres humanos, y ahora sí que para dar pie a esta plática me parece muy importante que nos alejemos, y sobre todo en un foro como este, pensándome otra vez, llegando aquí a los 18 años, me hubiera encantado poder entrar a un foro para escuchar y platicar sobre esto, porque creo que la arquitectura difícilmente se aprende en las revistas. La verdad es muy valioso estar informándote y enterándote y formándote como en tu condición ya de la disciplina arquitectónica. Y por ejemplo en los festivales estos de Metrópoli, lo que más vale la pena es quizás ver la conferencia, pero después acercarte y platicar con los demás. Pero curiosamente creo que se aprende más de arquitectura, por ejemplo, yendo a la sala Nezahualcóyotl, y no necesariamente por observar sus condiciones arquitectónicas o acústicas, sino porque quizás la pieza que vas a escuchar te habla de una cosa que tiene que ver con construcción, y por eso de ahí elegimos el nombre de construcción sonora, porque al final creemos que la manera en la que surge, por ejemplo, la arquitectura o una construcción puede ser un vehículo similar como el que se construye una pieza musical. En este caso justo quisimos partir de algo que era muy áptico, que se podía tocar, como los procesos constructivos, pero hermanado a algo tan increíblemente abstracto como la sonoridad, porque de hecho esa es quizás su principal virtud. De todas las artes, la que logra una abstracción más contundente es la que tiene que ver con lo sonoro. Y es a partir de esa absoluta abstracción en donde todos nos encontramos, es el gran silencio, al final, de donde todos podemos interpretar lo que queramos, porque es de una pureza pocas veces igualable, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de la construcción de identificar esas pequeñas matices, cambios, relaciones entre los elementos, se puede elaborar una construcción? Y creo que es un lindo tema para hablar del diseño, porque podemos estar hablando de edificios, de una coreografía o de una canción. En realidad estamos diseñando una construcción. Bueno, si quieren, damos paso al de... Vamos a resumir el formato a 15 de diálogo y 5 de preguntas y respuestas. Entonces, si se les van ocurriendo preguntas que quieran hacer a la mesa, pues podemos votar para sacarlas en cuanto se abra el espacio. Algo que dijiste, Carlos, me dejó así la memoria inmediatamente, fue esto de el gran silencio antes del estruendo de los tambores. Debussy tiene una frase muy famosa que dice que la música es el silencio entre las notas. O sea, es la acentuación en este negativo, en vez de justo, o sea, yo compongo con el sonido, más bien quizás se compone con el negativo, ¿no? Y no sé, eso también me hace pensar en los cambios que nos suceden como humanos al cambiar de espacios. Probablemente ahorita, no sé si se han dado cuenta, pero hay un sonido así como un pequeño sonido estático que genera aparece el proyector, y cuando salgamos a un espacio mucho más abierto con una reverberación diferente, nos sentiremos absolutamente diferentes, ¿no? Sí, o sea, que es muy... Quizás ya por la Nicolas Novici, en alguna de las referencias está, por ejemplo, John Cage. Pero hablando de eso, pues es como es un gran referente para hablar, por ejemplo, del silencio, ¿no? Y cómo el silencio
incómodo que resultaba para la gente estar justamente en silencio, ¿no? Y lo incómodo, y tú lo decías también, incomodidad del cuerpo, o sea, finalmente la sonoridad también te implica el cuerpo, y entonces como el cuerpo de alguna manera se siente con el espacio, ¿no? O sea, y tiene que ver seguramente con vibración, cosas que quizá no percibes a simple vista, o no lo tienes tan claro, pero finalmente es eso. Entonces a veces nos podemos sentir en algún espacio incómodo que probablemente a la vista no sea desagradable, pero puede tener que ver con sonido, puede tener que ver con el silencio, y puede tener que ver, creo que lo decían ustedes también, cómo te sientes en ese momento determinado. Creo que también eso es... Lo estaba intentando, lo juro. Creo que lo que es interesante también es pensar cómo estás tú en ese momento, que es lo que yo, o sea, lo que a mí me gusta investigar es cómo se siente la gente en un momento determinado a partir de una cierta sonoridad, y nunca va a ser igual. Y eso es lo que también es bien atractivo de analizar los espacios a partir de lo sonoro, ¿no? O cómo es, yo hace mucho que no venía a Ciudad Universitaria y siempre para mí es emocionante por muchas razones, ¿no? Más allá de la facultad. Cómo vas cambiando de los sonidos, como cuando te vas entrando a Ciudad Universitaria. No es lo mismo estar sobre insurgentes, cómo vas pasando por esos pasillos techados, cómo llegas a espacio abierto, entonces el campo sonoro se abre, ¿no? Porque no tienes un techo. Cómo es entrar a los espacios, cómo es, yo todavía me acuerdo incluso en mi memoria cuando fue la huelga y cómo significaba estar en unas manifestaciones que había en el campo central, o los silbidos cuando pasabas antes, ya no sé si siga sucediendo en ingeniería, o sea, cómo resuenan justamente, ¿no? O sea, cuando salen. Entonces, creo que la disciplina tiene que empezar a incorporar, si no es que yo sé que ustedes ya lo hacen, lo cual les felicito, y su pieza es una joya, o sea, y ahora, que nada más quería decir algo de esa pieza rapidísimo, cómo es incorporar los otros sentidos a aquello que diseñamos. Creo que es muy, muy importante. Y de su pieza me llama mucho la atención y me quedo con notas justo para trabajar, porque yo, por supuesto, como activista del ruido siempre tengo quejas del tema y nunca lo había pensado, que es justamente documentar el proceso. O sea, yo busco siempre notas y crónicas de las ciudades y tengo como la historia de la ciudad a partir de lo sonoro. Y la historia de la construcción es esa también, ¿no? O sea, la historia de la construcción y de cómo iba avanzando la construcción, o cómo son esos procesos, digamos, de los distintos pueblos, comunidades, regiones, cómo suena distinto un ladrillo, un tabique gris, el concreto, el acero. Creo que, bueno, pues quería felicitar a los demás y ya no tomo más la palabra. Gracias. Quizás, digo, como en apoyo a lo que como continuidad a lo que estás diciendo, sí es muy impresionante, además cómo es realmente muy fácilmente medible, o sea, más allá de un acústico aquí con un aparatito midiendo aquí, luego se burlan de mí porque me emociona, nuestra escalera resuena en fa sostenido, ¿no? O la licuadora suena en mi bemol, en todos lados están presentes las notas y la cualidad de cada espacio, pero en particular con la conformación de un espacio, de cualquier espacio, pues está qué tanto resuena, tiene que ver con cómo están conformadas sus geometrías, sus proporciones, todo, y que digo, no llegamos a ese nivel desafortunadamente de obsesión todavía, pero la verdad es que pues es un conocimiento que existe además, que viene desde hace mucho tiempo y que hemos hasta cierto punto perdido. O sea, muchos de los diseños de teatros griegos, de iglesias, pues tenían que ver con esta lógica de cómo va a rebotar el sonido de las construcciones prehispánicas. Todos hemos estado, supongo, y si no, pues les invito a que vayan, en el cuadrángulo de las monjas o en estas grandes plazas en donde sabe perfecto que la cualidad de un sonido tenía que ver con la capacidad de comunicar tanto de la arquitectura como de lo auditivo. Entonces creo que es una invitación a que está completamente presente y es algo muy a la mano, muy casi de sentido común, como lo es poner una ventana para que entre la luz, como que intentar reparar en esas cosas. Y bueno, que pues bueno, te agradecemos mucho lo de la pieza. Y bueno, creo que un poco a colación de esto, también hay elementos que no están diseñados, ¿no? Que también producen esa sonoridad y también producen esta conciencia activa, ¿no? Que justo pasa aquí afuera con las instalaciones que se han hecho aquí en el MUCA. Digo,
tiene su parte, pero la anterior, que fue de Perla Krause, se podía caminar en la instalación, ¿no? Y era piedra del Chitle, que es el pedregal tal cual desplegado aquí. Entonces el simple hecho de caminar en el asfalto, en el piso normal, planito de la entrada, y de repente cambiar la textura hacia piedra y escuchar el paso que vas dando dentro de la instalación, también se vuelve como, o sea, nosotros mismos somos instrumentos y productores de ese sonido, ¿no? Entonces también como que pensar el sonido no tanto como estos mecanismos, estrategias, dar una invitación también a pensar el sonido no tanto como estas estrategias o mecanismos diseñados de esto va a sonar así o aquí va a sonar tanto, sino como que también son cosas que pasan en el habitar cotidiano, ¿no? Que es bonito también pensarlo así. Claro. Sí, yo pensaba en este paralelismo, digo, siempre podemos hablar metafóricamente de la música en términos arquitectónicos y viceversa, ¿no? Pero justo hablando de silencio, como esta virtud o este espacio de silencio que de pronto durante el día no nos encontramos tan seguido, o sea, yo lo pensaba más como en términos de llenos y vacíos. O sea, en la arquitectura creo que es muy bonito también cuando le damos ese espacio al no espacio, o sea, le damos espacio al vacío. O sea, con frecuencia como arquitectos nos dan un programa arquitectónico y pensamos en atender el programa, pero todo lo que sucede con el no programa, o sea, con los espacios entre el programa, o esos espacios que a lo mejor no habíamos imaginado que podían estar ahí, pero que vale la pena que estén ahí porque hay algo más que vale la pena romper el programa para que suceda una tensión en el programa. Y en esa transición entre la nota A y la nota B hay un puente de silencio que es... O sea, como que hay muchas maneras de pensar, más allá de cómo suena, o sea, como de pensar como en las dos disciplinas en los mismos términos, ¿no? Me gustaría agregar algo que tiene que ver con eso y con lo que mencionabas del video, que me parece importante recalcar, que al final, digamos que surgió como una idea nuestra, es decir, hagamos esta instalación porque todos los años, desafortunadamente, invitaban a quien ganaba este premio a Nueva York, ahora por la pandemia, ni más, tuvimos que quedarnos aquí. Pero pues nos dijeron, hagan una pieza que lo vamos a poner en nuestras plataformas, se va a poder ver en línea, y entonces teníamos total libertad para no necesariamente hacer un objeto arquitectónico y por eso se nos ocurrió más bien hacer como una pieza musical. Pero fue pues importantísimo que teníamos todos los procesos documentados y siempre que veíamos, bueno, grabábamos videos de los procesos constructivos, pues ahí los íbamos almacenando, pues sabíamos que era material que después queríamos utilizar en ese sentido. Pero no fue hasta que realmente hicimos la colaboración con Diego Espinosa que todo empezó a tomar forma, porque creo que es valioso mencionar el tema de la interdisciplina, ¿no? Al final somos personas que se forman en una disciplina como la arquitectura, pero que es fundamental comenzar a abrirse a otros caminos todo el tiempo, porque si nos quedamos demasiado en nuestro mundo arquitectónico y de la imagen y de la revista y del preciosismo, estamos perdidos, creo yo, ¿no? O sea, creo que es importante pues intentar jalar los hilos de otras disciplinas para poder también abrir un poco más la perspectiva, y en ese sentido el hilo, o sea, como lo que generó al final la pieza, si se fijan, o sea, todo era con puros ruidos, pero lo que hace que sea una pieza musical fue una cosa que inventó Diego. Bueno, lo inventó, pero le llamábamos de broma varillófono, porque eran pues, como un xilófono hecho con pedazos de varillas que él escogió para que fueran ciertas notas, y luego con las notas de la marimba, y eso ya hace que sí sea una pieza y que todos los sonidos se empiecen a ordenar. Pero el diseño de la canción es de él, o sea, no hubiera sido posible con nuestros videitos de ruidos de obra hacer una pieza musical. Entonces creo que es importante eso, como que mencionar la parte de la interdisciplina. Pues nada más digo, ahondando en esa parte que justo nos quedamos, o sea, como en todo proyecto en arquitectura tienes un presupuesto limitado, un tiempo limitado. En el pabellón El Eco nos propusimos hacer un instrumento musical habitable de alguna manera, porque consideramos que era un espacio espiritual al que solo le faltaba el sonido, pero el punto es que nos quedamos a medio camino con el tema de la afinación del plato, ¿no? O sea, yo creo que nuestra obsesión sí habría llegado un poquito más allá, porque queríamos pues, que sí sonaran a campanas y que sí que tuvieran una afinación.
sí nos asesoramos no con SAT, pero con Galaviz, y sí nos hizo ver que era un sostenido, pero de grave, pero para que realmente sonara como algo más musical, implicaba más presupuesto, más tiempo, más experimentación, ¿no? Pero bueno, es un campo que está ahí, vale la pena. Que ahí se puede hablar mucho de la complejidad del sonido, ¿no? O sea, un sonido cuando se hace esto, puede ser una nota, puede ser ruido, pero por ejemplo, dependiendo del material genera diferentes armónicos. Entonces, seguro, según la construcción del plato, se pueden enfatizar diferentes armónicos, como si es un sol, pero también tiene elementos en la escala ascendente de armónicos mucho más complejos, ¿no? Ahondando también en el tema de lo que tú decías, como de cómo los vacíos pueden enfatizar, como los sólidos, como la arquitectura también se desarrolla a través de los vacíos, pues tenemos la pieza de John Cage 433, ¿no? Que también habla sobre los espacios. Estoy casi seguro de que la quieres mencionar, porque al final son 4 minutos 33 segundos de silencio, en donde la audiencia es la que genera la pieza y además el espacio también construye esa pieza. O sea, no es lo mismo escuchar 433 en un foro al aire libre en donde la reverberación es 0 en una sala de conciertos que tiene un tiempo de reverberación de 2 segundos y medio. Y el público en cada uno cambia, ¿no? Pero aparte, si tú ves las partituras de Cage, o sea, si tú ves justamente una exposición suya en Barcelona de también varios años, si veías las partituras, tenía que ver con los espacios. O sea, finalmente su música tenía que ver en dónde se iba a escuchar, quiénes iban a participar, además de la de 433. O sea, finalmente siempre el espacio era fundamental, porque no se iba a escuchar igual. O sea, por eso los acústicos, yo no sé acústica de salas, no es algo que digamos me llame, pero justamente tienen fórmulas y depende de la música que vayas a tocar, la reverberación que tiene que ver, la absorción de los materiales y la forma del espacio. Entonces él lo tenía también clarísimo y no necesariamente hacía, si quieres, armonías como las que estamos acostumbrados, pero sí decía, es que finalmente, entonces tú lo ves y está lleno de dibujos, anotaciones, ¿no? O sea, digo, ustedes son músicos, ni me meto en ese campo que es una de esas disciplinas que nunca pude aprender, pero creo que es fundamental también eso, entenderlos, es entender esta unión que hay entre cómo se escucha, qué quieres que se escucha. A veces no puedes controlar todo, a veces el presupuesto tampoco da para todo y también a veces es como un sueño, pero por lo menos pensarlo, porque un espacio vacío no se oye igual cuando le pones muebles o cuando tiene, como dices, ciertos materiales. Entonces es un ejercicio muy básico y pensaba tu lindo ejercicio que tienes, pero es ir haciendo voces por los distintos lugares, ¿no? O sea, no se oye igual un espacio muy cerrado que cuando se abre, y esa es una manera de empezar a entender también cómo juega la forma, cómo juegan los materiales con los sonoros. Y creo que otro tema muy padre, tanto de Cage como de eso que mencionas de la forma y la acústica, tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la pieza de 433, en su momento, pues muchos salieron muy ofendidos, porque fue como el traje del emperador o sea, yo vine a escuchar la nueva pieza de Cage y me timaron, ¿no? Y luego hay otras que tiene que al día de hoy se siguen tocando y se van a dejar de tocar en 10 años o algo así. Tiene que ver con la forma, pero también con el espacio, pero lo que es muy bonito es también con la temporalidad, ¿no? Que creo que es algo que está pues también muy presente siempre en la arquitectura y olvidamos como parte de las herramientas del diseño, ¿no? Pensar justo en el tiempo, en los instantes y cómo se van articulando. Creo que es también un tema interesante. Totalmente. Digo, este tema da para no horas, sino días de plática, porque es enormemente amplio. Solo quería poner en la mesa que también chances nos meten a la cárcel si no mencionamos a Yannis Simakis, que es un compositor y un arquitecto que tiene contemplado absolutamente todo lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, el pabellón Philips, que hizo una exposición mundial de Bruselas del 68, me parece, me corregirán, si no, en donde se hizo con Le Corbusier, pero de lo que se trata es que la geometría con la que se traza la arquitectura de este pabellón después se implementa, o sea, es como si la geometría la pusiéramos en un plano 2D y luego eso se transforma en una partitura, o sea, la pieza que se desarrolló musical dentro de este pabellón era la geometría misma del pabellón, solo transcrita en un lenguaje diferente, que al final es maravilloso, ¿no? O sea, los materiales de construcción reflejan el sonido que al mismo tiempo son
la geometría misma del proyecto. O sea, eso, como, es exactamente esto, es práctica, urbanismo, arte, es decir, una mezcolanza enorme de todas estas áreas. ¿Les gustaría un comentario más antes de abrir la sesión de preguntas? Creo que está padre que mejor se abra el diálogo, ¿no? Manitas. ¿Alguien quiere cantar? Muchas gracias. Es fascinante, la verdad es que es increíble escucharles. Me gustaría hacer una pregunta. Hace algunos días tuvimos una mesa sobre lo visual en la ciudad y creo que hay un tema de el miedo que tiene el occidente al ruido, así como tiene miedo a mucho color, a la saturación, y creo que Jimena estarás... Bueno, no sé, me gustaría mucho preguntarles a todos sobre por qué privilegiar el silencio, cuál es esta fascinación con algo que es casi inalcanzable, que tiene que ver mucho con el blanco, con blanquear, el tema de los rótulos que tenemos presente con eliminar el color, dejarlo blanco porque digamos, no sé, hay como una idea de que enfatizamos que el silencio permite ver mejor, no sé, creo que tiene que ver muchísimo con un tema, pues, colonial de imposición del silencio. Y me gustaría traer a colación una pieza bellísima del cineasta, artista Harun Farokhi, si lo conocen, se llama En Comparación. Es solo una secuencia visual de cómo se construye un ladrillo alrededor del mundo. Empieza con una construcción de un ladrillo en un contexto, me parece que africano, donde hay muchísimo sonido, hay un ritmo, hay cuerpo, hay danza, y acaba con un robot suizo construyéndonos en total, absoluto silencio. Y ahí es donde el silencio da absoluto terror. Entonces me gustaría dejarles esta pregunta de ¿por qué queremos silencio? Gracias. Yo te diría, entiendo perfecto lo que dices con respecto al silencio. Creo que más que, digamos, en lo que yo hago de investigación, el fomento del silencio tiene que ver con una cuestión de salud. O sea, finalmente sí hay una parte muy importante que el silencio permite una cierta calma y una cierta pausa. Entonces, por eso siempre abogo a ciertos momentos de silencio. Y puedo, así, la referencia más rápida, podríamos pensar en términos del silencio que tuvimos forzado cuando empezó la pandemia y algunos pudimos estar confinados, pero en realidad la ciudad era, pues casi, y daba terror, pero después permitió otras cosas en términos de encontrar otros posibles sonidos. Entonces yo jamás pensaría en un silencio absoluto, que aparte es imposible que el humano lo perciba, ¿no? Entonces no es una idea como de limpiar, pero creo que te podría interesar leer, hay una tesis que hicieron en el Mora, un historiador, y lo que hacía es una historia oral justamente sobre las películas del cine de oro mexicano, luego te paso si quieres la referencia, y Miguel que lo que hacía era mostrar a partir de los sonidos de las películas, evidentemente, cómo la arquitectura de ese momento que empezaba a llegar, que era la arquitectura moderna, o sea, se empezaba a construir Cupa, en fin, este tipo de cosas, mostraban una limpieza en los sonidos. Y en cambio, el caos, que era el centro histórico, hacinamientos, vecindades y demás, era así, sonido y demás, ruidos. Entonces, es bien interesante la reflexión que haces, pero yo, o sea, finalmente a lo que abogo es eso, o sea, el silencio permite cierta calma, y el problema que tenemos con ciudades en donde hay tantas fuentes sonoras es que estamos siempre como perturbados entre tanta información y dejamos de prestar atención a ciertas otras cosas porque no nos damos abasto, ¿no? Entonces, por supuesto, no tiene que ver con... Y quiero decir, si hay una corriente muy importante en el mundo, que no está mal, de protección a ciertos ambientes silenciosos, sobre todo naturales. Entonces hay toda una corriente que creo que es muy importante porque estar en un bosque, ¿no?, en donde no se perciben los aviones, que son los que lucho yo todos los días ahora, es fantástico, o sea, permite otras muchas cosas. Bueno, nada más rápido. Sí, estoy de acuerdo contigo en esa parte como de imposición del silencio. Justamente el espacio institucional del museo es uno de los lugares que más como que enfatiza esa parte, ¿no?, del silencio, de tener de cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de postura, aunque también creo que hay sonidos que pueden hacer ese mismo efecto. Y me hace pensar un poco que es justo esta búsqueda por el silencio absoluto, esta idea que es como casi una búsqueda imposible,
y por lo menos a mí, después de ver la pieza de todo, también me hace pensar en una reconciliación con el ruido, ¿no? Es más bien pensar, porque están construyendo un edificio enfrente de mi casa, entonces estoy escuchando mi casa ahorita, que ya es la vida, pero es también como que buscar paz dentro de esa misma imposición de la ciudad, ¿no? De cómo se construye la ciudad, y hasta pensar en el ruido y en la repetición, casi como para entrar en un trance meditativo. Entonces también como que cambiar esa búsqueda y también encontrar cierta paz en el ruido, no sé. Sí, o sea, yo creo que el silencio es color en potencia, ¿no? O sea, al final es el negativo que te permite apreciar el color, ¿no? O sea, es como es parte de un equilibrio que obviamente por momentos quieres un extremo y por momentos quieres otro, es como energía y pausa, o sea, es parte de un sístole y diástole constante, ¿no? Creo que es un equilibrio, pero hay que buscar ambos para, no sé, para estar afinados. Sí. Y yo quizás, aprovechando tu última metáfora, por analogía, al contrario, más bien a partir también del color, que le das la vuelta como estos experimentos de primaria, ¿no? Se genera el blanco. Yo incluso lo pensaría como, más que como ausencia de ruido, de sonido, tal, me gusta pensar que el silencio en realidad tiene que ver con pues, un estado mental también, llevado a digamos, desde otra perspectiva, por ejemplo, hablando del barroco, ¿no? Escuchando una música de Bach o viendo un retablo o una iglesia del barroco, creo que la suma de muchos elementos orquestados de cierta manera te puede llevar incluso a una condición de silencio. O sea, no necesariamente es el blanco, ¿no? Creo, porque en ese sentido más bien se entiende como este canvas que permite otra cosa o que te abstrae o te lleva, digamos, en términos del budismo, a la verdadera naturaleza de la mente, ¿no? Como este momento en donde hay un silencio. Y creo que tiene que ver, cuando hablamos muchas veces de ser una arquitectura silenciosa, no tiene que ver con porque yo en algún momento hicimos bueno, no importa. O sea, tiene que ver con que a veces cada edificio quiere gritar, ¿no? Y lo ves claramente, si quiere decir algo, ¿no? Y están todos gritando. Y a veces hacer una arquitectura silenciosa tiene que ver con sí transformar lo que existía antes y partir de ello, pero muchas veces pues justo hacer más como un contrapunto que lo lleva a que ves algo que te genera una sensación de silencio, ¿no? Entonces creo que por ahí está padre también la conversación de decir no es solamente la ausencia de, ¿no? No lo hemos citado, pero Gracias. Justamente estaba yo pensando en eso que dices, Carlos, y en planteamientos que hacía siempre mi padre respecto a la importancia para que las ciudades sean habitables de que se generen armonías entre la arquitectura de la ciudad que puedan contrarrestar la vociferación de ciertos edificios protagónicos, algunos de los cuales pueden ser notables, pero que normalmente son edificios que gritan dentro del contexto urbano, cuando también la vida cotidiana requiere de ese respeto armonioso que tiene mucho que ver, creo, con el silencio, con un silencio entendido bien como una afinación y como un equilibrio y como un contrapunto, porque sin ruido no habría silencio y sin sonidos estimulantes, atractivos, no valoraríamos tampoco esas pausas, de la misma manera como ocurre en la poesía, como ocurre en otras artes, ¿no? Yo en lo personal les quería platicar muy brevemente. Tuve oportunidad de estar en la inauguración de la Orquesta Sinfónica de Dallas, de la sede que hizo Pei para la Orquesta Sinfónica de Dallas, cuando la dirigía Eduardo Mata, hace muchos años.
Y fue una experiencia formidable porque no sé si conocen el edificio, pero es un edificio que deliberadamente se puede afinar. Es decir, fue construido por Pei con la conciencia de que iba a albergar distintos tipos de música. Y allí yo vi claramente esta relación entre arquitectura y música de una manera formidable que puedes experimentar cuando asistes a un concierto, porque el edificio, por sus materiales, por la forma como las maderas se pueden cerrar y abrir con compuertas que cambian, digamos, la experiencia acústica, se modifica según si va a recibir a una orquesta de cámara o a un gran conjunto orquestal. Y entonces justo la inauguración transitó con 3 tipos de obras. Daniel Barenboim interpretó el primer concierto para piano de Tchaikovsky. Hubo también un concierto de cámara de música barroca en otra noche y tocaron la Resurrección de Mahler finalmente, ahí sí con coros y orquestas al oeste. Y en verdad que se oía diferente la sala. Pero este ejercicio voluntario del arquitecto, que había adaptado los materiales, me pareció ahí clarísimo, por otra parte, algo que es obvio, que la arquitectura y la música pueden estar íntimamente vinculados y que al final de cuentas son 2 lenguajes que tienen estridencias, pero también pueden tener silencios, ¿no? Se me hace que ha estado realmente muy, muy interesante. Los felicito. Digo, nada más para ahondar en esto, otra vez, la historia de la relación de la arquitectura y la música es infinita. Hay un TED Talk que los recomiendo a todos de David Byrne, el vocalista, compositor y guitarrista de los Talking Heads, en donde habla justo sobre la evolución, en cómo se van desarrollando en conjunto y cómo ciertas iglesias favorecen lo que estaba diciendo, la acústica para el contrapunto desarrollado en el barroco por Bach, y cómo Mozart con su habilidad de composición melódica se da mucho mejor para los espacios llenos de alfombras mucho más burgueses de Austria en otro siglo, ¿no? Y, o sea, cada espacio está adecuado para cierto tipo de música, nuestro cuerpo lo reconoce de manera distinta. Es un infinito ese tema. ¿Hay alguna otra pregunta? Un dato que me parece relevante sobre esta relación de la música y la arquitectura es como en la antigua Grecia el diámetro bajo de la columna, llamado imoscapo, es el módulo de composición de la fachada y la planta de un templo, y las distancias entre módulos, entre los circulitos, pues es el diástilo, sístilo, euróstilo, aeróstilo, que es la misma distancia en el pentagrama de las notas musicales, que es la misma entre las proporciones de las cuerdas de un arpa, de una guitarra, de un piano, de manera que, pues sí, la música y la arquitectura están totalmente hermanadas, y el tiempo, además. Y creo que aquí también es relevante pues decir que esto debería enseñarse aquí en la Escuela de Arquitectura un poco más, sobre todo esa parte sensorial del sonido. En la obra, por ejemplo, es bien interesante llegar a las obras en construcción y detectar los sonidos de los diferentes oficios. O sea, cómo suena diferente el esmeril del que está colocando el piso, o por ejemplo, alguna ocasión un soldador muy experimentado me dijo que hasta por el sonido que hace la soldadura sabe si el cordón lo está haciendo bien o está haciendo un churro todo feo, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas por sensibilizarse. Y bueno, ya nada más para terminar, gracias a la doctora Jimena de Gortari, ahora en pandemia me aficioné a grabar, pues ahí en el encierro, sobre todo a los músicos callejeros. Y fui consciente de la impresionante cantidad de músicos callejeros que pasaban en el lugar donde yo estaba encerrado. Tengo una colección ahí desde un guitarrista que tocaba padrísimos, marimbas completas, saxofones, clarinetes, tamboras, cantantes, no, o sea, impresionante, impresionante. Y ya por último, bueno, 2 cosas. Otra, creo que hay que tener cuidado con esto de la eliminación del ruido en la ciudad, porque forma parte integral de la ciudad. Los ruidos en realidad son producidos por actividades humanas. ¿Qué actividad humana me molesta y la voy a eliminar de la ciudad, o mejoraré el proceso de esa actividad humana? Y referente a esto, la hija de Midori
desde que tenía 4 o 5 años se aficionó a oír los aviones y corría a la azotea cuando uno oía un avión y aprendió a identificar la aerolínea que venía y se puso así como bien obsesiva con ver los aviones, escucharlos y ver KLM, Aeroméxico, Lufthansa, a sus 4 años. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, nada más para cerrar. ¿Podrá? Bueno, ya no puedo. Sí, creo que ya la última, porque ya tenemos que cerrar. Bueno, pues nada más felicidades. Y pues bueno, nada más lo que quería comentar, que yo creo que el tema, o lo que expresaba no era exactamente lo de buscar el silencio, porque yo creo que pues no existe así que nosotros podamos estar en un lugar en donde haya absoluto silencio, pero sí yo creo que hacerlo a ustedes como permitir los diferentes, como lo que decía Carlos, o sea, esa diferencia de sonidos. Si estoy en un bosque, no hay silencio, no, son otros sonidos los que podemos escuchar. Yo en mi casa cuando hacemos yoga y que no hay música, no estamos hablando, oigo los perros que están así todo alrededor, hay un montón de perros y digo, tengo un montón, un concierto de perritos de toda del barrio. Pero yo creo que sí diferentes estados y sí poner atención, haya esto que nos lo permitamos, ¿no? De poder escuchar los diferentes sonidos que nos vienen de diferentes ambientes, ¿no? Nada más, muchas felicidades. Sí, digo ya nada más, o sea, creo que una parte importante de esta reflexión, digo ya como comentario de cierre, muy como a cuento de lo que ya nos comparte, creo que la relación entre la música y la arquitectura se puede intelectualizar mucho, se puede como especializar mucho y tener muchos campos, pero yo me quedaría como con ese dejar sentir el espacio, como ese dejar como sentirte a ti mismo en el espacio, como siento que esta charla va más dirigida no a cómo hacemos la arquitectura, cómo la diseñamos, sino a cómo la habitamos. O sea, cómo podemos modelar los filtros dentro de nuestra mente para habitar distinto, sentir distinto la arquitectura a partir de esta conciencia, ¿no? O sea, más hacia el habitar que hacia el construir en términos. No, y creo que, pensando justamente en lo que acabas de decir, José, creo que no puedo decir en realidad que hay que entender la diversidad de escuchas. O sea, somos muy diversos, somos muy distintos, escuchamos de manera distinta, ¿no? Y creo que eso, o sea, y me gusta como ese cierre, es decir, finalmente la plática creo que iba en ese sentido. No hay una sola posibilidad de escucha, evidentemente el ruido forma parte del paisaje, evidentemente hay ruidos que generan ciertos malestares y hay que ver qué se puede hacer con ellos, como ¿no? Pero creo que es eso, o sea, finalmente la idea de abrir los oídos, como decía Schaffer, y prestar atención a ese entorno sonoro que nos rodea las 24 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con eso y qué hacemos con eso? Creo que eso es fundamental. No hay forma de concluir mejor que eso. Muchísimas gracias a Jimena, Jan, a José, Chipe y a Carlos por su presentación. Nos llena de 1000 reflexiones que tenemos que ir desarrollando y asentando porque ya se dijo mucho. Esto es un tema extensísimo. 1000 gracias a todos por estar y nada, hasta la próxima. En nombre de la dirección de la Facultad de Arquitectura, quiero agradecer muchísimo su presencia. Creo que la mesa quedó muy equilibrada, hablando de afinar y hablando de equilibrar, con una arquitecta investigadora, con alguien como Han que se aproxima a la arquitectura en un acompañamiento, digamos, de los procesos creativos, y con aquí los representantes del taller TO, que son arquitectos ejerciendo una arquitectura, pero con esta gran conciencia del tema de la sonoridad todos, ¿no? Muchísimas gracias, Horacio, por la moderación, por dirigir esta charla, y qué bueno, Carlos, que mencionaste que el video es un premio,
un premio que ganaron en Nueva York y que no pudo ser exposición allá, pero que al final de cuentas pues nos honra mucho a todos. Muchas felicidades y gracias especialmente a Gabri Álvarez y a su equipo de comunicación social de la FA, que han trabajado tanto para estas pláticas, que es realmente Gabri quien concibió esta mesa, y gracias al equipo de difusión cultural y de servicio social que nos apoyó esta tarde. Muy amables por su presencia y ojalá que sigan las pláticas en clave de FA, que ya ven que van a ser muy ricas, muy sabrosas. Bueno.